Hola chicos, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente a Programación y Tecnologías Web. En este caso vamos a iniciar la videoclase número 7 de la materia, introduciéndonos a un nuevo lenguaje, que es el lenguaje JavaScript, directamente seleccionado como un lenguaje de diseño de páginas web, lo cual, si ya sabemos HTML y CSS, eh, digamos que nos va a parecer bastante familiar y bastante fácil de usar. Bien, esta va a ser nuestra primera parte en JavaScript, así que lo vamos a ir continuando en el transcurso de las clases venideras. ¿Qué es JavaScript? JavaScript es un lenguaje de programación que fue creado en 1995 por un programador estadounidense de nombre Brendan Eich. Es un lenguaje que ha sido reconocido por trabajar muy emparentado con el lenguaje HTML y con las hojas de estilos CSS, como ya les dije, para desarrollar páginas web, sitios web. Eh, Mientras que HTML y CSS se encargan de generar elementos como textos, como tablas y otros elementos, así como agregar una capa estática a la web, JavaScript se encarga de integrar elementos interactivos y animados al sitio web. De ahí la importancia que adquiere. Asimismo, este lenguaje es el encargado de controlar la relación que existen entre las API de Windows, la Application Program Interface que tiene Windows, y los sitios web que como programadores podemos desarrollar. ¿Para qué se usa JavaScript en una página web? ¿Por qué lo usamos? ¿Cuál es el motivo por el cual lo usamos? Dado que JavaScript es un lenguaje muy parametrizable, es decir, que utiliza muchos parámetros para lo que se desea agregar en una página web, debemos saber que este lenguaje de programación se usa para varios procesos y creación de elementos en una página web. ¿Cuáles son ellos? Bueno, a continuación los vamos a ir viendo. En primer lugar, y un poco alejado de la creación de elementos sobre el display de un sitio web, JavaScript, dado que está en una parte del cliente, almacena una serie de API, de interfaz de programación de aplicaciones del navegador, que puede estar relacionadas con el programa de código para la creación de un sitio web. ¿Está? Entonces, uno de los motivos por los que lo usamos, en primer lugar, es porque almacena una serie de API, ¿eh? Que son las interfaces de programación que tiene cualquier sistema operativo, o un sistema operativo de este tipo, y la utilizamos para el desarrollo de páginas web. La integración de las API ayuda a generar dinamismo en la página web con los elementos gráficos con 3D, con variedad de colores o con integración de registros distintos a los textuales que establecen el lenguaje de marcado HTML, como son los siguientes. En términos interactivos de la misma página podemos crear elementos tales como cambiadores de imágenes con métodos como document.querySelector, mensajes de bienvenida y despedida personalizados con la creación de funciones, ventanas emergentes o ventanas también llamadas pop-up, hacer que la navegación sea más fluida y animada, barras de navegación de scroll como las que te encuentras en cualquier lateral derecho de una página que estás leyendo en un momento determinado. Aletas de color, otro tipo de barras de navegación, creación de pantallas con información distinta a la principal, reloj de cuentas progresivas, minijuegos dentro de un sitio web, crear fondos con videos, textos y elementos interactivos, crear lista de compras, deslizador de imágenes. Observen todos los elementos que podemos hacer y usar con este tipo de lenguaje. Entre otros muchos ejercicios y elementos que pueden realizarse con los módulos, estos son entre otros. Hay muchísimos más entre los módulos y los métodos que podemos utilizar en JavaScript.
¿Cómo es el lenguaje en consideración? ¿Qué tenemos que tener en cuenta de este lenguaje de programación? Vamos a ver las características básicas. La sintaxis de JavaScript es prácticamente idéntica a la de C, a la de C++ y a la de Java. Si conocemos alguno de estos lenguajes, aprender JavaScript resulta muy sencillo y requiere poco esfuerzo. Pero no importa. Si no lo saben, no se hagan problema que lo van a entender igual. JavaScript es un lenguaje case sensitive, es decir, sensible a minúsculas y mayúsculas, con lo cual no es lo mismo escribir en mayúsculas que en minúsculas. Ténganlo en cuenta en el momento de la programación. Esto quiere decir que todas las palabras que usemos para referirnos a los distintos identificadores del lenguaje tendrán que ser escritas correctamente para que sean comprendidas por el intérprete de JavaScript. Es decir, si las definimos en minúsculas, referirnos a ellas en minúsculas. Si no, si las referimos a ellas con mayúsculas, tendremos que hacerlo luego en mayúsculas también. Al igual que en C, el código se estructura por bloques. Hay bloques estructurados. Un bloque de código se indica delimitando las sentencias que lo componen mediante llaves. Ya vimos algo de esto en CSS, pero bueno, acá vamos a manejarnos en bloques y los bloques tienen que estar entre llaves. ¿Está claro? Los comentarios se implementan de dos maneras diferentes. Podemos usar cualquiera de las dos, es absolutamente indistinto. La primera es utilizando dos barras inclinadas, las barras de dividir doble. Desde que el intérprete de JavaScript encuentra las dos barras hasta que llega al final de la línea, todo el texto que se haya en entremedio de estas barras es absolutamente ignorado por el compilador, por lo cual los comentarios son absolutamente posibles de usar de esta manera. Por otro lado, otra forma de usar los comentarios es usando los símbolos de barra inclinado y asterisco, como vimos en CSS, y viceversa, asterisco barra, entre barras y asteriscos. El orden es, cuando abro uno, cierro primero el último que abro. Estos símbolos definen zonas de comentarios que pueden extenderse a través de varias líneas, ¿está? Esto es muy útil de usar. ¿Cómo declaramos las variables en JavaScript? Para definir variables en JavaScript, usaremos la palabra reservada var. Nos es conocida, ¿no es cierto, en Pascal? Al contrario que en otros lenguajes, no es necesario declarar las variables que se emplean, pero es una buena costumbre. A ver, aprendimos Pascal porque en Pascal para usar una variable hay que declararla previamente. Por lo tanto, un buen programador, si viene de algunos lenguajes que no es posible digamos, si no declaro la variable no pasa nada, es bueno que declararla. No es redundancia, al contrario, es un buen ejemplo de cómo programar. No todas las palabras sirven para definir variables. Por supuesto que hay algunas reglas que debemos cumplir. Un nombre de variable válido se compone únicamente de una palabra sin espacios. Los espacios no son permitidos acá. Pudiendo estar formada por letras, números o guión bajo o guión de subrayado. El primer carácter del nombre de una variable debe ser siempre una letra o el carácter guión de subrayado, el guión bajo. No podrá ser nunca un primer carácter un número. Y el nombre de la variable no debe coincidir con ninguna de las palabras reservadas, eso es en todos los lenguajes absolutamente igual. Así que las variables en JavaScript siempre deben comenzar con una letra o bien con el signo del guión bajo. Nunca podemos comenzar con un número. Y recuerden que es un lenguaje sensible a las mayúsculas y minúsculas. Así que una variable definida con, por ejemplo, la palabra número, si número está escrita todo mayúscula y después hay otra variable que es número todo minúscula, son dos variables diferentes. ¿Está claro? JavaScript es un lenguaje sin tipos. No tiene tipos. Es decir, no necesita una declaración del tipo de variables para trabajar con ellas, porque él mismo se encarga de reconocer qué es lo que se quiere almacenar.
muy útil. ¿Está? Así que decir var tal cosa, no hay que colocarle ningún tipo. Asume automáticamente al almacenar el dato dentro de la variable qué tipo de variable es. Los distintos tipos de datos que pueden almacenar una variable en JavaScript los pueden soportar todos, ¿eh? Son cadena de caracteres, números enteros, números en punto o coma flotante, tipos booleanos, verdadero o falso, o tipos nulos. Tipos nulos. Hay que tener presente el ámbito de las variables como en todo el lenguaje de programación. Es decir, dónde declaramos las variables y cuál es el ámbito de valor que tienen las variables según donde la declaremos. Observemos el siguiente ejemplo. Acá tenemos el primer programa en JavaScript, donde se define una variable A con Juan, B como José, C es Ana. Hay una función acá, que lo que hace, vamos a ver qué es lo que hace, el programa, a ver si lo tenemos acá, dice, en el siguiente código se declaran tres variables globales, A, B y C. A es Juan, B es José y C es Ana. Aunque la variable b no haya sido declarada como var, esta no tiene var, con el solo hecho de asignarle un valor, ya se supone que está declarada. En la función esta, que se llama función fun, esta, se declara una variable local c María. Observen que el contenido es María. Por lo que no se puede acceder a la variable c Ana, que es, fíjese acá c Ana es global y acá c María es local. Por lo que no se puede acceder a la variable esta María fuera de este ámbito de la función, porque en ese caso sería su valor sería Ana y no María como está dentro de la función. Desde esta función se llama la función fun2. Desde esta función se llama la función, observen cómo la llamamos. Lo que sí se puede acceder ahí a la variable global en fun2, que es la variable que contiene a Ana. ¿Qué es lo que hace esto si corremos este programa y lo transcribimos? Lo que hace es colocar fun1, Juan, José, Ana y María, y C, Ana. Es lo que está haciendo en este punto, que la variable C en este caso es, la global es Ana y C, la local es María. Eso es lo que haría el ámbito de la variable. Acá tenemos declarada C, María, cuyo ámbito de valor es María acá, y al llamar a la función 2 al escribir lo que va a poner es Ana. Bueno, ¿qué es lo que me gustaría que hicieran en este caso? Ustedes van a tener en el aula virtual de la unidad número 7 algunos elementos, algunos ejercicios que van a tener que transcribir de JavaScript. Ya van a tener acumulados una parte. Es más, si quieren pasar sería ideal que lo hicieran para ver ustedes cómo lo tratan. Ya tenemos conocimiento de cómo utilizar el lenguaje HTML, tenemos conocimiento de cómo usar el lenguaje CSS para los marcos, es importantísimo de usarlo, y ahora estamos introduciéndonos al lenguaje JavaScript. Así que dentro de las unidades didácticas anteriores, de las clases, de las aulas virtuales anteriores, hemos tenido actividades que realizar. Es importante que realicen esas actividades para luego pasar a esta. Es muy importante que las realicen, tanto sean las que están en las aulas virtuales, también pueden realizar las que están en el material didáctico, los PDF, y si hay algún problema que quieran consultarle, me lo dicen. Si además quieren más ejercicios, lo podemos hacer, porque la verdad es que podemos tener más ejercicios que realizar, sería importante que me lo pidieran, pero yo creo que con esto es suficiente como para introducirnos, porque la clase que viene, lo que vamos a ver es que vamos a profundizar este tipo de lenguaje en las clases sucesivas, porque hay más de una. Así que me mandan cualquier inconveniente que tengan, un mensajito diciendo, profe, me pasa esto, o tal programa no funciona, y a la brevedad les contesto para continuar luego realizando más actividades, más programitas, más desarrollo de sitios web con este lenguaje de programación que recién nos iniciamos. Así que ténganlo presente. Primero hacen estos ejercicios para luego pasar en las aulas virtuales a lo siguiente. Es importante practicarlos y luego realizar los ejercicios futuros que van a ser más complejos, así que es bueno tener una base de donde partir. Bueno, esto es todo por hoy, chicas y chicos, nos vemos la clase que viene
Y como les digo, cualquier cosa me avisan. Gracias por todo y nos vamos. Nos vemos en la próxima clase.